Logró desarticular una banda criminal dedicada al narcotráfico. Trasladaba la droga hasta la capital. Al menos 6 suboficiales del ejército fueron detenidos por su presunta participación. Moisés Inostroza nos cuenta más detalles a esta hora y ya te vemos en pantalla, Moisés. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Karina, muy buenos días. Comenzamos contándoles esta información que nos sorprendió durante esta mañana en el cuartel del OS7 de Carabineros acá en la comuna de Providencia y en donde llega la participación del comandante del Ejército de las Fuerzas Terrestres, el señor Pedro Varela, quien toma la palabra después de lo anunciado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien confirma que en esta red de distribución de droga, de narcotráfico, que provenía desde Iquique y que iba a ser distribuida hasta la región metropolitana, se detuvieron a 6 funcionarios del ejército, 6 suboficiales del ejército. Estamos hablando de la segunda brigada acorazada de Pozo Almonte que participaban en esta operación. Además, una persona, mujer, civil, sería la 7ª persona detenida. Estas 6 personas, a lo menos las 6 personas del ejército, se encuentran en estos momentos en un cuartel de Santiago, detenidos, fueron dados de baja durante este fin de semana por parte del ejército y además van a ser controlados en su detención y formalizados el jueves 26 de junio, es decir, este jueves. Todo esto comienza por una investigación interna de esta propia rama militar. Estamos hablando del ejército y de esta brigada acorazada de Pozo Almonte, región de Tarapacá. Cuando se comienza a investigar este hecho, se da cuenta el Ministerio Público. El Ejército rápidamente actúa con el Ministerio Público para comenzar con esta investigación. Y es en el traslado de la droga. Estamos hablando de una cantidad no menor, Karina. Estamos hablando de 192 kilos de droga, cocaína y pasta base, principalmente avaluada en 3.000 millones de pesos, la que estaba siendo transportada en 3 vehículos distintos. Ahí, en conjunto con el OS7, con el Ministerio Público y también en la voz del Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se anuncia entonces la detención de esta banda. 7 personas, 6 entonces suboficiales del ejército que fueron dados de baja durante este fin de semana y que se encuentran detenidos. Más detalles se van a saber durante este jueves en la formalización, pero pasamos a escuchar entonces las primeras 2 declaraciones del general director de Carabineros, así como también del ejército, que rápidamente actuó, como les decíamos, y leyó un comunicado público en donde consideran que esta es una de las conductas más graves que ocurren al interior de esta rama militar, como les decíamos, y que por lo mismo fueron dados de baja inmediatamente. Pasemos a escuchar estas 2 primeras declaraciones. 6 funcionarios del ejército y un civil que estaban involucrados en tráfico de droga. Se incautaron aproximadamente 192 kilos de cocaína, en su mayoría, y pasta base de cocaína. Esto evaluado más o menos y aproximadamente en 3.000 millones de pesos, y si lo llevamos a sustancia y a un menudeo, como se denomina, estamos hablando de más de o aproximadamente 500.000 dosis de droga. De inmediato, el ejército adoptó las medidas administrativas correspondientes, procediendo a tramitar la baja de los funcionarios involucrados conforme lo establecido por la normativa institucional vigente. Estos delitos que estarían involucrados resultan inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores de quienes abrazamos la carrera militar. Se entiende, Karina, que en un primer acercamiento, en un primer punto de prensa y considerando que son hechos recientes, no son muchos los antecedentes que puede entregar el Ministerio Público debido a que comienza una investigación bastante importante, como les decíamos, coordinados con el OS7, coordinados con el mismo Ejército y también con el Ministerio de Seguridad Pública. El gobierno se ha hecho presente dentro de esta investigación que resulta exitosa por la detención de estas 7 personas y, como les decíamos, lo grave acá, lo noticioso viene siendo que 6 personas del Ejército, 6 exfuncionarios, ya lo podemos decir con ese nombre, del ejército, suboficiales, fueron detenidos. Y esto es importante destacarlo, Karina, porque se le pregunta al ministro Cordero y se le pregunta a la fiscal de Tarapacá. Ellos, al ser miembros del ejército, tienen mayores herramientas, tienen mayores capacidades para poder actuar en una operación tan grave como es el tráfico de droga, y no solamente eso, sino que en el traslado desde Iquique, como les decíamos, en 3 automóviles para ser distribuida toda esta cantidad de droga, una importante cantidad, en la región metropolitana. Lo que nos dice la fiscal, más allá de esta primera investigación o esta
estas primeras impresiones que nosotros podemos percibir en este punto de prensa en el OS7 de Carabineros es que, de partida, estas 6 personas tenían tareas distribuidas. Algunos se encargaban de la coordinación del traslado de la droga, otros se encargaban de la coordinación de los automóviles en donde iba a ser trasladada la droga, y nos mencionaban, no actuaban con el uniforme del ejército ni tampoco actuaban en las funciones propias de ellos como militares pertenecientes al ejército. Esa es la información que tenemos recabada hasta este momento, la información oficial que se ha entregado por parte de las entidades, y por supuesto que es una investigación, como escuchábamos, por parte del comandante de las fuerzas terrestres del ejército, de las más graves, considerando que son grupos, que son personas, ¿cierto?, organizadas, grupos organizados, pero que además están dentro de una de las ramas más importantes de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos la declaración del ministro Cordero, así como también de la fiscal del caso, Trinidad Stein. Pasemos a escuchar. Por las propias denuncias del Ejército en atención a sus controles internos, es que la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con OS7 Carabineros, inició esta investigación por el delito de tráfico ilícito de droga y además asociación criminal para cometer este ilícito. No solamente nace por los controles internos del Ejército, sino que además en todo momento el Ejército ha prestado su colaboración para realizar las diligencias de investigación autorizadas por el respectivo tribunal. Los hechos que son objeto de esta investigación son extremadamente graves, comprometen a una de las instituciones relevantes del país, como es el Ejército de Chile, y fruto de su esfuerzo de control interno ha sido posible detectar el funcionamiento de una organización criminal, tal como se ha detallado en la zona norte. Para el gobierno esto es una situación delicada, difícil por cierto desde el punto de vista institucional, pero también desde la reacción de las instituciones y especialmente del Ejército mediante su mecanismo de control interno para poder haber detectado oportunamente. Karina, para ir cerrando, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento respecto a la información recopilada? Como les decíamos, las primeras impresiones que dan las autoridades en este punto de prensa. Es importante destacar estas últimas 2 declaraciones que escuchamos por parte de la fiscal y por parte del ministro de Seguridad Pública. ¿Por qué es importante? Porque el Ejército actuó de inmediato con el Ministerio Público, y esta va a ser una rama importante de lo que vamos a conocer en la investigación y en la formalización de este jueves 26. El antecedente clave que tenemos es que los imputados se encuentran detenidos en una comisaría en Santiago y van a ser trasladados durante esta semana a Iquique, en donde se va a desarrollar este control de detención y formalización. Pero les decíamos, es importante que el Ejército haya actuado en el mismo conocimiento y en el mismo instante en que tenían estos antecedentes de sospecha de estos 6 funcionarios ex miembros del Ejército para entregárselos de inmediato al Ministerio Público. ¿Por qué les decíamos esto? Porque considerando todo lo que se ha sabido durante el último tiempo en el aparato estatal, por ejemplo, con lo que se ha sabido respecto a la Contraloría, las licencias médicas que muchas personas se han tomado siendo funcionarios públicos para viajar al extranjero, o también la falta de encuadre, ¿cierto?, de los dineros que ha detectado la Contraloría, que se ha sabido también durante este fin de semana, 1.5 billones. Es importante saber que el Ejército, en este caso, como una rama importante del Estado, actuó con toda la probidad necesaria para comenzar con esta investigación y para poder desbaratar esta banda que estaba trabajando, ¿cierto?, que estaba operando con el tráfico de drogas desde Iquique hasta Santiago. Más antecedentes, como les decíamos, Karina, los vamos a conocer este jueves 26 en el Tribunal de Iquique, cuando sean formalizadas estas 7 personas, como les decíamos, 6 personas ex miembros, ex suboficiales del Ejército. Así que estamos atentos a todos los antecedentes que vayan a circular, que vayan a rondar a partir de este control de detención y formalización, Karina. Perfecto, Moisés, clarísima ahí toda la información, y quedamos con